Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Gusto de saludarles, Dios les bendiga. Soy Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, Viviendo el Evangelio Hoy. En este día continuamos con la segunda parte de un tema de matrimonios que comenzamos la semana pasada, ¿no? Hemos estado hablando cómo el Evangelio obra en el matrimonio, y el día de hoy vamos a continuar con nuestro hermano Jorge Altimira, quien nos acompaña en este tiempo para poder enseñarnos y que podamos aprender más sobre lo importante del Evangelio en nuestros matrimonios. ¿Cómo está Jorge? Hola pastor, aquí estamos bien. Buenos días a todos, saludos, Dios les bendiga. Estamos preparados ahí para continuar con el tema de la clase 6, un tema bien interesante que trasciende a los matrimonios, tiene que ver con nuestras vidas, que es el tema del perdón, lo vamos a ver a continuación. Así que así animados en el Señor para continuar con el tema de estudio. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios fiel, Dios bueno, Dios sustentador, Dios que provee todo lo que necesitamos, Señor. Y en este día tú estás, Señor, preparando los corazones, preparando a Jorge, Señor, para poder compartir este tiempo de enseñanza y que sea tu misericordia y la sabiduría de tu palabra, Señor, entrando en nuestros corazones, Señor, y dando mucho fruto. Te ruego que unjas a Jorge, Señor, que lo llenes de tu sabiduría y tu gracia y que podamos aprender y ser fortalecidos en este día. Es tan importante este tema, Señor, que queremos que tú, Dios, puedas obrar y que no sea solo conocimiento, sino sabiduría tuya, iluminación tuya para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos entonces. Bueno, estábamos viendo en esta clase 6, que se titula El matrimonio y el Evangelio, la importancia de cómo el Evangelio efectivamente debiera afectar no solo nuestras vidas personales, sino especialmente nuestros matrimonios. Y aquí vimos 3 principios que estaban establecidos en el estudio de 9 marcas ahí. Había en principio 1, 2 y 3. Uno era nuestra santificación, fluye de nuestra justificación. El cambio real en su matrimonio, la santificación, es posible porque usted es salvo. Habíamos revisado, ¿cierto?, el libro de Efesios, donde habla de que éramos anteriormente, estábamos en una condición de pecado, muerto en delito y pecado, ¿cierto? Y Dios, con su gracia y su misericordia, nos tomó, nos salvó, nos dio vida, y eso significaba que debíamos considerar de manera importante en nuestras vidas la gracia de Dios sobre nosotros, que estábamos muertos en delito y pecado. Había un favor inmerecido de Dios, no éramos merecedores de esta nueva vida que nos había regalado Dios a nosotros. El principio 2 hablaba de Dios amor misericordioso. Dios salva a los pecadores por su gracia, ¿cierto? Que era esto que estábamos comentando, la gracia de Dios sobre nosotros, sin haber hecho ningún esfuerzo. Nosotros no lo pedimos, no lo anhelamos, estamos en la misma condición que todos los demás, pero Dios, en su infinita misericordia, nos escogió para salvación, y eso traía como consecuencia en nuestra vida algo muy importante. Y el principio 3 era la batalla del matrimonio, frecuentemente por la fe o la incredulidad. Esta gracia, este amor se traducía entonces en gratitud, primeramente en nuestro corazón, pero también en fe, en decir, en creer que efectivamente, en creer todo el plan de redención que estableció Dios sobre nuestras vidas a través de la obra de Cristo. Así que había una consecuencia, y esta consecuencia de la gracia, la misericordia de Dios, debía ser aplicada también a nuestro matrimonio. Así como Dios nos escogió para salvación sin merecerlo, había entonces un principio de misericordia y de tremenda gracia inmerecida de Dios sobre nosotros. Debiéramos entonces aplicar estos mismos principios a nuestros matrimonios. Y ahí había un desafío para los cónyuges en esta relación. Y vamos a ver ahora el tema que tiene una consecuencia naturalmente de esto, que es el perdón, un tema, yo diría, central también en el Evangelio en general. El perdón es lo que Dios hizo por nosotros. Entonces nos perdonó estando muertos en delito y pecado y nos dio vida.
y ese perdón es el que debemos nosotros traspasar, traducir en nuestras vidas también, no solo en nuestras vidas personales, sino que en nuestro matrimonio. Y aquí vamos a desarrollar la idea que está en este estudio, que comienza con el libro de Mateo, 18, al 21 al 35, que es el pasaje muy conocido por la iglesia en general del rey, ¿cierto? Que tiene un siervo al que le perdona la deuda, y ese siervo no perdona la deuda a un consiervo suyo. Entonces aquí habían algunas cuestiones que destaqué ahí como ideas centrales. Hay 3 personajes principales: el rey o el maestro, en alguna versión habla del maestro, el rey, que es Dios; el siervo malo, que nos representa a nosotros, y su consiervo, que es el prójimo. Así que aquí se produce una gran deuda imposible de pagar. La Escritura habla, en realidad traducido a los días de hoy, son miles de millones de dólares, una deuda imposible de pagar. En ese tiempo el pago se hacía con la familia, con los bienes. O sea, si un súbdito le debía algo al rey y era imposible pagar esa deuda, tenía que entregarle todo, venderle absolutamente todo, traspasarle todos sus bienes, su familia, sus hijos, su descendencia. Así que debemos entender que esa deuda era una tremenda deuda imposible de pagar. Él suplica, ¿cierto? Y el rey aplica perdón sobre esa súplica que establece. Cuando él sale, luego se encuentra con un consiervo que le debía nada, unos poquitos pesos, y le suplica a este siervo, le suplica, y él no lo perdona, y lo manda entonces a la cárcel. Y ahí se encuentra, ¿cierto? El rey se entera de esta situación y lo manda a llamar, y por supuesto lo castiga y lo manda a condenación ahí permanente a la cárcel. Porque lo confronta, le dice: si yo te perdoné esta tremenda deuda, ¿por qué tú no perdonaste a este consiervo tuyo? Así que el punto central de la parábola es maravillarnos de Dios por su perdón para nosotros. Y ahí veíamos algo, habíamos conversado con Pastor Arturo, de que tal vez una de las cosas que nos complica a nosotros en la vida es efectivamente considerar de verdad, con toda la implicancia que tiene, qué significó el perdón de Dios para nosotros. Y a veces, yo le comentaba, Pastor, que uno de los mayores problemas que tenemos es que no logramos dimensionar la condición en que estábamos y la magnitud del perdón que Dios aplicó sobre nuestras vidas. Como no logramos dimensionar exactamente lo que es, y creo que nos va a costar mucho a todos en realidad, esa idea a veces errada, muchas veces errada, de qué significó el perdón para nosotros, lo traemos a nuestra vida, y entonces nos cuesta aplicar el perdón, independiente de una naturaleza pecaminosa nuestra, del orgullo, ira y todas las cosas que hay en el corazón caído. Nos cuesta entonces comprender esta tremenda gracia, este tremendo perdón. Por lo tanto, nos cuesta aplicarlo a veces en la vida de nosotros. Y va a trabajar en nuestra contra este tema de un corazón corrupto que tenemos. Entonces nos va a costar perdonar. No nos es fácil, el perdón no nos sale en forma natural, porque la naturaleza del corazón está caído. Pero Dios nos muestra esta misericordia. Más Dios que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, dice la Escritura. Entonces habla de un perdón tremendo de Dios. Y cuando empezamos a mencionar esta gran obra de Dios, este tremendo perdón de Dios sobre nuestra vida, nos va a empezar a hacer sentido, efectivamente, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, empezar a aplicar el perdón también en nuestra vida y en nuestro diario caminar, no solo en nuestra vida matrimonial, sino también en nuestra vida en general. El perdón es un tema central, naturalmente, del Evangelio. Así que los pecadores perdonados perdonan el pecado. Esa es una frase bien entretenida, como un trabalengua. Si todos los pecadores perdonados, nosotros perdonamos el pecado obviamente de otros, ¿no? El nuestro lo perdona Dios. Le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, y Él perdona nuestros pecados. Si los repetimos de corazón y creemos el Evangelio, Dios nos perdona y nos da, sigue dando siempre otra oportunidad. El tema es que nos cuesta a nosotros perdonar. Entonces los pecadores perdonados perdonan el pecado, especialmente de otros. Y en este caso de lo que estábamos viendo, perdonamos el pecado de nuestro cónyuge. Si una persona no está dispuesta a perdonar, demuestra que 2 cosas. Decía en la imagen, dice: la misericordia de Dios no ha transformado su corazón y su vida, que está en los versículos de Mateo que leímos recién, que están ahí en la Escritura. No ha transformado su corazón y su vida. O sea, que habría que evaluar si nosotros no estamos actuando en esto, en misericordia con el prójimo, en perdón permanente, en ser pacificador, etc. Tenemos que revisar qué ha pasado en el corazón. Es probable, y lo comentamos ayer de paso,
es probable que alguno de los cónyuges también no haya sido convertido, por ejemplo. O sea, si no se está practicando esto habitualmente, si no es algo que nace del corazón, aun cuando cueste, si estamos en nuestros rudimientos antiguos, tenemos que evaluar si ha habido efectivamente una transformación del corazón, o efectivamente el proceso es demasiado lento. Eso puede ser las dos opciones. Y la segunda alternativa, si una persona dice que no está dispuesta a perdonar, demuestra que seríamos responsables de pagar las consecuencias por los pecados, ¿cierto? Hay una consecuencia en no perdonar, una consecuencia del trato de Dios sobre nuestras vidas. O sea, una posibilidad es que no haya sido transformado el corazón, y hay otra que es la consecuencia de no perdonar, ¿cierto? Decía por ahí, recuerdo un pastor que decía, el rencor, el pecado, el perdón se da y el rencor se guarda. Entonces puede traer consecuencias en no perdonar. Sí, comentar algo? Sí, quería comentar solamente que esta área del perdón sin duda no es un área simple, ¿no? Porque como en general frente a daños importantes que las personas pueden recibir o podemos recibir, hay un juego con las emociones, ¿no? Hay un actuar de las emociones, y es sin duda un área difícil, no es simple. Por eso necesitamos mucho del obrar de Dios y del Espíritu Santo, y cómo el Evangelio está trayendo un bálsamo a nuestro corazón que lo enternece, no lo endurece, lo enternece, para llevarnos al Evangelio. Ahora, y al perdón real. Y es muy importante porque en esta parábola se nos muestran varias cosas, pero creo que una que quiero resaltar tiene que ver con que el perdón no es un tema de emociones. Aunque las emociones tienen un rol, son relevantes, Dios las puso en nosotros, no son las que tienen que gatillar el perdón. Lo digo porque hay personas que dicen todavía estoy esperando que Dios ponga en mi corazón el perdonar, o no siento aún perdonar. Pero en la parábola es absolutamente claro que cuando el rey juzga al siervo injusto, le dice, porque no quisiste o no quiso. Y eso es volitivo, es de la voluntad. Es una reflexión convencida por el Espíritu Santo, pero es racional, no nace de las emociones. Ante la realidad de que Dios me ha perdonado todo y una enormidad y mis pecados son contra un Dios santo, frente a esa evaluación, yo digo entonces cómo no he de perdonar lo que alguien me hizo a mí. Y eso no tiene que ver con las emociones como raíz. Las emociones tienen que alinearse con las decisiones nuestras, pero no tienen que mover las decisiones de perdonar. Eso quería resaltarlo porque no es raro escuchar dentro del pueblo de Dios que esta idea, ¿no?, de que las emociones son las que tienen que al final gatillar o no el que yo perdone. Claro, súper bien. Súper bien la aclaración, en el fondo, porque efectivamente la tendencia nuestra es sentir, y andamos por sentido muchas veces. Así es. Claro, efectivamente, el perdón no es un tema de sentir. Ahora, se explica más adelante también que tiene que ver con los tiempos. A veces no siempre el perdón se otorga al tiro, inmediatamente. A veces requiere un tiempo de trato también del corazón, trato de Dios. Claro. Pero finalmente es una decisión que hay que tomar siempre, no es una cuestión condicional. Entonces, la definición de perdonar, ¿qué significa perdonar? Dice que es pagar, cancelar, por completo, sin saldo, por completo una deuda que otra persona creó, en el fondo, porque, bueno, algunos dicen, yo no me perdono ni a mí mismo. Eso aquí tiene que ver con el perdón de otra persona. Como estamos hablando del tema de matrimonio, tiene que ver con el perdón del cónyuge, hacia el cónyuge. Es la deuda que una persona, cuando alguien comete un pecado, nos daña, lo que ocurre es que queda una deuda. Nosotros debemos algo. La deuda generalmente en la vida normal es la venganza. Es el traspaso de esta deuda, de esta carga, es venganza. Yo necesito, y lo vemos a diario en la prensa, en los casos, la gente lo que quiere generalmente frente a un daño es la deuda, el pago, que es venganza, que sea castigado. Y aquí justamente la propuesta de Dios es tremendamente compleja para nuestra mente, en el fondo. O sea, no, se paga la deuda, es decir, se cancela esa deuda, está pagada, no me debes nada. O sea, ¿cómo freno esta sensación de injusticia o de venganza? Entonces ahí vamos nuevamente a la cruz, y por eso la importancia del Evangelio en la vida, en el fondo. Vamos a la cruz, bueno, y nosotros nos ponemos frente a Dios, frente a la cruz, y vemos que efectivamente esa deuda nosotros no la pagamos, simplemente se pagó, la pagó Jesús por todos nuestros pecados, y no solo nuestros, sino que fue todo el mundo, de toda la humanidad. Todos los pecados fueron perdonados. Entonces, que se acerca a la cruz tiene el perdón gratuito, no hicimos absolutamente nada, no hay merecimiento para eso, simplemente eso es gracia y misericordia de Dios. Y entonces la idea esta empieza a dar vuelta en nuestra mente con esta
con este estudio en el fondo también, y con lo que sabemos del Evangelio, de que efectivamente el perdón tiene que ver con este pago por completo de una deuda de otra persona me ocasionó o creó. Por lo tanto, ahora la deuda es cero, no hay deuda. La deuda es una deuda de relación personal, dice, una lucha entre dos personas causada frecuentemente por el pecado cometido el uno contra el otro. Realmente se origina de un conflicto. Y lo que hacemos con esto, y lo vimos alguna vez, no recuerdo en algunos estudios ahí en la iglesia también del perdón, de que se produce una liberación al deudor, de la responsabilidad del castigo, porque efectivamente hay una responsabilidad frente a la acción, al pecado, pero se libera, y no solo se libera a la persona a la que me debe, también se libera el corazón de uno, de la persona que perdona. El perdón se ofrece libre e incondicionalmente, libre incondicionalmente, no hay condiciones, ¿no? Simplemente se perdona y no hay nada, no hay ninguna deuda pendiente. Es libre porque en el fondo es una cuestión, como decías tú recién, pastor, voluntaria. Yo decido hacerlo. Ahora, o yo decido, obviamente, en el caso de matrimonio cristiano, cuando hay estas cosas de faltas de perdón, se decide libre, en el fondo libre, porque efectivamente Dios me permitió, a través de la obra de la cruz, me permitió esa libertad, ¿cierto? Para poder perdonar ahora. Simplemente sin eso es muy difícil hacerlo. O va a ser, a veces son remordimientos, cuestiones de tratar de estar a cuenta por otras situaciones, pero el perdón genuino tiene que ver con una cuestión de una decisión del corazón, que pone Dios a nosotros a raíz de esta obra en la cruz de Jesús, digamos, nuestro Señor. Así que incondicionalmente, inmerecido y no puede ser ganado. Simplemente no hay ninguna posibilidad. Bueno, hay varias escrituras ahí que... Yo tengo aquí a mano Lucas 7, 42, 43, que hace referencia a esta misma parábola que está dicha en Mateo, que leíamos, que tú referenciabas al principio. Quiero citarlo porque creo que aquí hay algo bien importante. Dice, y no teniendo ellos con qué pagar, hablando de esta deuda, ¿no? Perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Aquí estaba poniendo dos deudores en la palestra, ¿no? Y es impresionante porque Pedro, lógicamente, o sea, él reflexiona, bueno, quién va a amar más? Bueno, al que se le perdonó más. Entonces, por eso es importante esta parábola, porque si yo me doy cuenta cuán pecador soy, y esa deuda que Dios me perdona, por supuesto, voy a amar más. O sea, aquel que más se le perdona, más ama, y va a poder mirar con compasión y misericordia a aquel ofensor que le ha dañado, ¿cierto? Porque su corazón ha sido transformado por el amor de Dios frente al Evangelio. Así es. Por eso te decía al principio que tal vez la mayor traba que tenemos es la comprensión efectivamente del Evangelio, del perdón y la misericordia y la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Por ese concepto errado que tenemos de que, bueno, si yo no maté a nadie, no robé, no era mala persona, no soy tan malo. Entonces, me perdonó Dios, sí, pero ¿de qué me perdonó? No me perdonó de tanto, yo no era tan malo. Entonces, esa comparación que hacemos frente a la santidad de Dios es la que nos complica a nosotros en nuestra vida. No es extraño, perdón, sí. ver que a quienes más les cuesta perdonar son los que tienen un mayor alto concepto de sí mismos. Las personas que tienen esa mirada muy buena de sí mismos, de que son perfectos, que son trabajadores, que etcétera, que son ejemplos en muchas áreas, son las personas que más les cuesta perdonar. Eso en la práctica lo he visto en mi propio corazón, cuando uno tiene un concepto muy alto, nos cuesta pedir perdón y perdonar de una manera tremenda. Sí. Bueno, ahí aparece un orgullo en el corazón tremendo de nosotros, ¿no? El orgullo es una tremenda barrera para... Bueno, un pecado que origina múltiples pecados, el orgullo, ¿cierto? Así que no, ahí bueno, tiene que ver con el trato del corazón finalmente de Dios. Vamos a ver entonces algunas implicancias que vienen a continuación en la otra imagen. Vamos a ver algunas implicancias. Dice el perdón, implicancias para el matrimonio, obviamente. El perdón es tanto una decisión como un proceso. El ofensor vive bajo la condenación del otro hasta que el perdón es ofrecido y recibido. Por eso debemos perdonar lo más rápido posible. Quería comentar, perdón, Jorge, un punto ahí, quizás para que las personas puedan tener mayor detalle, de esto de que el perdón es una decisión y un proceso. Hay un elemento en la teología que hace una diferenciación de los perdón. Un perdón, digamos, que es un perdón relacional y el otro es un perdón judicial. El perdón judicial es el perdón de transacción,
donde digo, ya la deuda está pagada, hay un veredicto, y perdono. Y el otro es un perdón relacional, que es el tema de la reconciliación, que tiene que ver con ambas partes. Porque uno, delante de Dios, debe perdonar judicialmente, porque el Señor judicialmente me perdonó a mí. O sea, la deuda mía está pagada por Dios, por Cristo en la cruz, por lo tanto yo no cobro la deuda. Pero el punto de vista relacional, o sea, que las personas puedan restablecer sus relaciones, eso es difícil, cuesta un poco más, a veces requiere tiempo. Cuando hicimos la serie Familias Disfuncionales y la Esperanza del Evangelio, en la vida de la familia de José, ¿cierto? Vimos que hubo perdón judicial, no se cobró la deuda, pero la relación restaurada tomó años en la vida de una familia absolutamente fracturada por odio, por diferencias de los padres con los hijos. Claro, la relación cuesta más. Entonces, efectivamente es un proceso desde el punto de vista de apuntar a una reconciliación plena relacional, pero judicialmente todos estamos llamados a perdonar, o sea, no cobrar la deuda de lo más rápido posible. Si yo no quiero que también Dios me diga, entonces yo te voy a cobrar a ti tu deuda. Claro. Sí, efectivamente. Y acá hablaba también del proceso, también tengo un proceso en el corazón nuestro. Dice, a veces toma tiempo el corazón trabajar y luchar para llegar a una mejor posición, donde vamos a estar listos para ofrecer el perdón. El tema es que ese tiempo tiene que ver con nuestro corazón, porque finalmente quien se opone a perdonar es un corazón corrupto, un corazón orgulloso, un corazón con pecado, en el fondo, que es nuestra vieja naturaleza. Así que también hay un trabajo en el corazón que tiene que ver con el proceso de santificación de nuestro corazón. O sea, cómo nosotros estamos estamos viviendo el Evangelio, cómo estamos viviendo esta nueva vida, en el fondo. Hemos sido, ¿cierto?, trasladados del reino de las tinieblas a la luz, y cómo estamos viviendo en esta nueva etapa de la vida, que es una vida centrada en el Evangelio, básicamente. Estamos efectivamente poniendo en práctica, estamos efectivamente viviendo los principios de Dios, y eso entonces, como trae un contraste a nuestra vida, a nuestra vieja naturaleza, a nuestro corazón, ¿cierto?, pecaminoso, ese contraste permanente de la palabra de Dios, que es verdad, que es luz, contra nuestro corazón, que es oscuridad, que es mentira. Entonces, esa lucha también permanente en el corazón va a implicar efectivamente que Dios trabaje efectivamente en nuestro corazón, le permitamos que trabaje. Y si no ocurre ese proceso, bueno, entonces tenemos que revisar si efectivamente nos hemos convertido. Efectivamente Dios tocó nuestro corazón y somos efectivamente hijos. Porque si nosotros los principios en el fondo divinos no los ponemos por obra, no hacemos por obra lo que Dios establece en su palabra, si también podríamos cuestionarnos que si efectivamente lo hemos recibido, estamos amando, dice, porque el Señor decía, ¿cierto?, el que me ama guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. O sea, una consecuencia, un fruto de un genuino cristiano, de un genuino hijo o hija de Dios, es que efectivamente pone por obras o intenta poner, se esfuerza por poner, lucha por poner por obra los principios de Dios con la ayuda efectivamente tremenda del Espíritu Santo. Pero si no estoy, como dice, no estoy ni ahí en realidad con la palabra de Dios, no me interesan los principios, no, mira, si dice perdón, pero no me interesa, dice ama, no me interesa, etc. Entonces lo más probable es que no haya conversión en mi corazón. Y eso es, tengo que hacer una reflexión ahí permanente para revisar nuestro corazón, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude también, al Señor, a revisar nuestro corazón, si es que efectivamente ha habido una genuina conversión, y si no, bueno, clamar al Señor y pedirle que nos perdone, y bueno, Dios siempre tiene misericordia. Así que ese tema es importante revisar qué pasa en nuestro corazón permanentemente. Así que para nuestro matrimonio, ¿cierto? Mientras estoy ahí continuamente, dice, abogando por mantener las cuentas claras en el matrimonio, tampoco quiero que alguien exprese perdón hasta que sea algo realmente serio. Esto sí es difícil para los casados, dice, pero el ofensor vive bajo la condenación del otro. No, mientras no se establece el perdón, hay una condenación. Hasta que el perdón es ofrecido y recibido. A veces el perdón es ofrecido y no se recibe. Yo recuerdo que, parece que lo explicaba esto en alguna predicación, creo que no recuerdo bien si era ahí en la iglesia una predicación o algún estudio, y decía que, bueno, nuestra función efectivamente es ofrecer el perdón. Yo te pido, si yo ofendí a alguien, mi condición natural de un hijo de Dios es ir a ofrecer ese perdón. Hermano, hermana, perdóname, te ofendí en tal área, te ofendí de tal manera, perdóname. Y eso no significaba siempre que el otro me iba a decir, ok, te perdono, vete en paz, tranquilo. A veces no se recibe el perdón. Bueno, nosotros tenemos que orar para que sea recibido, si es que efectivamente hay un perdón genuino de corazón.
pero no necesariamente se completa, como decía tu pastor recién, se completa el perdón cuando es recibido y se restaura la relación. Pero la función primera es efectivamente ofrecer el perdón. Ahora, si la otra persona lo recibe o no, también es un problema que tiene que ver con la otra persona. Pero nuestra obligación es ofrecer el perdón. Así que aquí hay un tema difícil, por eso dice hasta que el perdón es ofrecido y recibido. Cuando es recibido, naturalmente se produce la restauración de la relación. Pero nuestra responsabilidad es ofrecer el perdón cuando nosotros hemos ofendido. Y cuando hemos sido ofendidos, es perdonar también. O sea, nosotros no tenemos que esperar necesariamente que la otra persona venga a pedirnos perdón por un daño que nos hizo, sino que nosotros, y esa debiera ser una actitud permanente de efectivamente un hijo de Dios, una hija de Dios, efectivamente es perdonar. Porque ahí vamos entonces al principio de este estudio. En el fondo nosotros perdonamos no porque lo merezcamos, simplemente perdonamos porque amamos a Dios primeramente. Dios lo hizo con nosotros y nosotros perdonamos al que nos ha ofendido. Así que hay un tema que tiene que ver también con esto de ofrecer y recibir el perdón, pero tiene que ver también con procesos en los corazones. Así que, como decías tú, lo importante es que queramos perdonar lo más rápido posible, que sea una cuestión, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo vamos a ver a continuación. Perdonar es costoso, no es fácil, decía el anterior, el punto, nos dilatamos, dilatamos No un poco. problema, ahí está. No hay problema. Hermanos, tengan paciencia. ¿Ya? Dice, perdonar es costoso, no es fácil, casi siempre es difícil perdonar. Por supuesto, eso no nace de forma natural. Cuando se paga una deuda, simplemente no desaparece la deuda, dice. Porque lo que ocurre es que nosotros perdonamos en el sentido de que ofrecemos el perdón o recibimos el perdón, pero el daño, obviamente que se ocasionó, queda. O sea, el recuerdo va a quedar. Uno puede decir, no, se me olvidó lo que pasó, se me olvidó lo que me dijiste, se me olvidó lo que ocurrió. Probablemente queda. Pero el perdón no tiene que ver con ese recuerdo. El perdonar, dice, por eso es difícil, pero no desaparece la imagen, pero sí efectivamente se restaura la relación. Hay una cuestión genuina de querer comenzar de nuevo, de un proceso desde el perdón, donde este recuerdo efectivamente, aun cuando pueda estar, no significa un daño, no significa una herramienta para volver a discutir o para volver a pelear o para no perdonar de nuevo. Así que, bueno, como lo hizo Dios con nosotros, ¿cierto? Nuestros pecados fueron ahí al fondo del mar, Dios nos perdonó la deuda completa, así lo tenemos que hacer nosotros también. Así que significa decidir absorber la responsabilidad del pago del castigo que merecía la persona. La otra persona merecía efectivamente un castigo. Y nosotros cuando perdonamos, efectivamente lo que hacemos es absorber esa deuda. Ya no es necesario, ¿cierto? Simplemente no es necesario, no hay ninguna deuda pendiente. Así que es costoso si se considera la mucha variedad de cosas, de los pecados que nos podemos ahí proponer o que pueden ocurrir o que pueden surgir en una relación. Hay muchos tipos de pecados. A veces son palabras, cosas pequeñas que uno puede decir, bueno, me dijo, pero también pueden ser cosas mayores, de mayor envergadura, que van a implicar un proceso. Vamos a la otra, pastor, para que avancemos. La falta de perdón es también costosa. Dice, no perdonar a alguien también es costoso. Cuando no perdonamos, trae consigo, dice, puede llevar a celos, ira, envidia. La falta de perdón siempre siembra semillas de amargura que con el tiempo crecerán y harán que todo sea mucho peor, ¿cierto? Cuando nosotros no perdonamos, se generan estas semillas de amargura, de rencor, de ira, y se van acumulando y son finalmente una bomba de tiempo que va a explotar en la relación, especialmente matrimonial, en algún momento. Así que no perdonar a alguien es un mover peligroso porque es espiritual y relacionalmente destructivo para tu corazón. ¿Qué nos impide perdonar? ¿Qué nos impide perdonar? La pregunta. Nuestro sentido de justicia nos hace querer castigar a la persona o exigir algún tipo de venganza, ¿cierto? Lo veíamos. Esa sensación de justicia propia, ¿no? O sea, bueno, ahí venía el dicho ese que me la hace, me la paga. Bueno, y ojo por ojo, diente por diente. Entonces, me hizo algo, bueno, me tiene que pagar. Y cuando entendemos y comenzamos a entender este proceso de perdón de Dios sobre nuestras vidas, entonces nos damos cuenta de que no es de esa forma, no es el que me hace, me la paga. O sea, me dañó, lo perdono. Yo dañé a alguien, pido perdón. Ese es el constante círculo, vicioso positivo, círculo, un buen círculo en el fondo,
de una buena acción, al fondo esto del perdonar, creer, establecer el perdón, amar, ¿cierto? Son procesos en los que obviamente Dios nos va a ayudar, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Así que también puede ocurrir no solo la sensación de venganza, está el otro ejemplo del silencio, ¿cierto? Cuando dice, a veces algunos de nosotros caemos en eso, ¿cierto? En la ley del hielo, me la hizo y simplemente no digo nada, me quedo callado hasta que reaccione. Y puede pasar un día, 2 días, 5 días, y no pasa nada, no reacciona y yo sigo con la ley del hielo. Bueno, también es una actitud pecaminosa, por supuesto que es pecaminosa. Mientras más tiempo pasa sin perdonar, más se va acumulando otras cosas, se van acumulando otros pecados. Así que tenemos que recordar la parábola del siervo, dice malvado, que fue enviado a prisión hasta que pudo pagar todas las deudas. La falta de disposición para perdonar al consiervo fue costoso para él. A él le costó finalmente la cárcel, el rey finalmente lo mandó a la cárcel. La falta de perdón no es algo que podamos darnos como licencia, ¿no? Tenemos que perdonar, o sea, debemos enseñarle al corazón, permitir que sea enseñado por la palabra y por el Espíritu Santo a que debemos constantemente perdonar. El perdón es una cuestión central en el Evangelio. 4, una falta de perdón es un testimonio horrible. Y ahí veíamos lo que pasó con los consiervos, ¿cierto? Cuando ocurre este episodio del siervo, el rey, cuando él no perdona a su consiervo, habían otros consiervos mirando. Dice, se entristecieron mucho ellos, los que estaban mirando, porque efectivamente el rey le había perdonado una tremenda deuda y él no había sido capaz de perdonar una pequeña deuda a su consiervo. Así que también hay un problema del testimonio. Fue un testimonio malo para los que observaban, pero en nuestro matrimonio estamos llamados a mostrar el Evangelio. O sea, nos gusta o no, esa es nuestra función. El matrimonio tiene que ver finalmente con la gloria de Dios, no con nuestra propia gloria. Entonces, cuando no perdonamos al cónyuge, lo que está pasando es un testimonio horrible, no solamente del Evangelio, primeramente para los que están cerca de nosotros. A veces las mismas familias, si todavía tenemos un hogar con niños y pequeños, para nuestros propios hijos, o para los que viven con nosotros, o para nuestro entorno inmediato, a veces los familiares. ¿Cuánta gente puede ser ganada? Yo he escuchado testimonios incluso de cómo se perdonaban y cómo se amaban. Con un testimonio así en un matrimonio, alguien vio desde afuera y dijo, oye, este matrimonio, qué lindo el ejemplo, yo no vi ese ejemplo en mi hogar. Entonces ven un matrimonio, por ejemplo, que si se perdona, si ocurre pecado y hay algún tipo de ofensa, inmediatamente se establece el perdón, como una acción permanente. Como eso puede efectivamente también ser de testimonio para otros. No sé si quieres comentar algo, pastor. Yo digo, como tú decías, ¿no? Es un círculo virtuoso esto, ¿no? De que el perdón puede traer un modelaje, un modelo, un testimonio público tremendo al mundo. Que el mundo tiende a todo lo contrario, ¿no? Justicia. No hay perdón ni olvido, recuerdo algunas frases que se decía mucho en nuestro país. Y que lo cual es totalmente comprensible desde el punto de vista del daño emocional y el daño real. Sin embargo, desde el punto de vista del Evangelio, no, dado que justamente Cristo fue a la cruz para pagar por todos los pecados de aquellos que han dañado. Entonces, el perdón realmente es un círculo virtuoso que da un testimonio maravilloso del carácter de Dios, la misericordia. Bueno, la siguiente, así que empecemos el testimonio también, consideremos los demás hermanos. Punto 5, la implicancia 5, es el perdón significa no mantener un registro. Y ahí habla del ejemplo de exhumar, sacar los huesos y traerlos de nuevo, desenterrar huesos viejos. Un mal hábito de algunos cónyuges es desenterrar las cosas de su cónyuge, que su cónyuge ha hecho mal y utilizarlo en su contra en una discusión. ¿Cierto? Ahí conversábamos hace poco, decía la mujer histérica, pero también histórica, ¿cierto? La que recuerda y saca en cada discusión, pero es que tú, o puede ocurrir también en el hombre, ¿cierto? Recordar cuestiones pasadas, decir, sí, pero es que el año pasado, hace 5 años atrás pasó esto. Entonces, eso de sumar, sacar los huesos, los recuerdos de cosas anteriores que ocurrieron, ¿cierto? Es una cuestión que ocurre en los matrimonios, un mal hábito en los matrimonios, dice el estudio, desenterrar las cosas antiguas. Cuando se ha manifestado el perdón después del error, se utilizan pecados anteriores en su contra. Entonces, eso de traer cosas de la antigüedad que, bueno, siguen reflejando, obviamente, son pecaminosos,
pero también hay cuestiones de orgullo, o sea, probablemente no había un perdón genuino, simplemente. Si yo estoy sacando, o mi cónyuge está sacando cuestiones antiguas para traerlo a la discusión ahora, por cuestiones que han ocurrido ahora, obviamente lo más probable es que no había un perdón genuino, no ha estado trabajando efectivamente el Evangelio en el corazón de ese cónyuge, o de esa cónyuge. Así que es importante esto considerar, si realmente se ha perdonado, entonces estamos cogiendo no usarlo más en la contra, o sea, ese perdón se dio, se otorgó, ese pecado fue perdonado y no sale nuevamente, no sale nuevamente a la luz, no lo traemos nuevamente al recuerdo, se quedó ahí olvidado, perdón, guardado, no se puede olvidar probablemente, pero quedó guardado, perdonado y sancionado, ya se pagó. Es cierto, es como que usted debe algo, una deuda al banco, y usted fue, pagó, o alguien le pagó la deuda, listo, de 1.000.000 de pesos se pagó, y después viene el banco a los 2 años, lo vuelve a llamar, oiga, me debe 1.000.000 de pesos, pero si ya lo pagué. No, me debe 1.000.000 de pesos. Es como una cuestión similar, sacar cuestiones antiguas para traerlas de nuevo. Si se pagó la deuda, se acabó, no hay deuda, cero. Independiente de lo que pueda quedar, ¿cierto? El recuerdo, pero la deuda es cero. No puedo traerla de nuevo a nuestra vida. No podemos traer cosas antiguas. Así que los recuerdos no desaparecen, pero la deuda está cancelada completamente. Así que es distinto recordarlo que usarlo en su contra, ¿cierto? Recordar algo no tiene por qué olvidar, probablemente si el daño ha sido grande va a quedar, pero no podemos usarlo en su contra, eso es dañino para la relación, por supuesto que es muy dañino. 6, el perdón debe ser reflejado en su corazón. Dice, no lo exprese hasta que no lo vaya a hacer seriamente, que no significa hasta que no lo vaya a sentir seriamente, que lo hablábamos recién, pastor. Entonces, no lo exprese hasta que lo vaya a hacer de verdad. O sea, cuando está convencido efectivamente el corazón, Dios le convenció el corazón, porque Dios lo va a hacer inmediatamente. O sea, si lo ofendieron, o si usted ofendió, inmediatamente el Espíritu Santo, y eso se lo doy firmado, digamos, por la Escritura, inmediatamente Dios, a través del Espíritu Santo, le va a convencer, le va a intentar convencer de que usted debe perdonar o debe ofrecer el perdón, en el caso que haya ofendido a alguien. El tema es cuánto nosotros nos demoramos en atender la instrucción de Dios a través de su Espíritu. Así que hasta que no lo vaya a hacer seriamente, si no lo va a hacer efectivamente de corazón, espera hasta que lo haga seriamente. Pero ese espere no significa, porque usted puede esperar 1 año, ¿cierto? Esperar 6 meses hasta que yo efectivamente esté convencido, ¿no? Inmediatamente Dios lo convence. El tema es que lo tenemos que hacer con seriedad, lo tenemos que hacer con convicción, tenemos que hacerlo de corazón. O sea, a lo mejor si es muy dura ha sido la crisis, si ha sido la ofensa muy grave o qué sé yo, inmediatamente póngase a rodillas, hermano, arrodíllese y dice, Señor, ayúdame a perdonar, o ayúdame a ofrecer el perdón. Yo necesito esto necesito, porque me entorpece la relación suya con el Señor. Así que la deuda tiene que ser pagada inmediatamente, tiene que ser sancionada inmediatamente en la acción. El perdón tiene que ser ofrecido inmediatamente. No tenemos que esperar. Cuando dice el perdón debe ser reflejado en su corazón, es porque nace el perdón en el corazón, y yo inmediatamente lo aplico, sea pidiendo perdón u ofreciendo el perdón. Debe ser una acción permanente, inmediata, efectivamente de un hijo o de una hija de Dios, independiente de qué cueste, ¿cierto? Dijimos que era difícil perdonar. Así que mantener las cuentas claras, ¿sí? Dice, frecuentemente los cónyuges dirán que perdonan al otro, porque saben que deben mantener las cuentas claras. O sea, ahí hay un tema de que yo sé que debo, ¿no? ¿Cierto? Religiosamente actúo, yo sé que debo perdonar. Pero lo digo muy rápido, sale muy rápido porque, bueno, sé que Dios dice que tengo que perdonar, así que te perdono, o te pido perdón, pero no está en el corazón convencido. Entonces, ahí no es que tengamos que esperar días o semanas que Dios nos convenza. Dios ya nos convenció en el corazón, inmediatamente. El tema es que tenemos que permitir que esa convicción del corazón salga efectivamente de un corazón genuino, renovado, con un perdón genuino para ofrecer o para solicitar, para pedir. 6, no sé si quieres comentar algo, pastor. Vamos a ver por la imagen 7. Yo solo pensaba, se me venía a la mente, yo me imagino si el Señor sacara una lista con los registros de mis pecados, hermano. Cuántos rollos y rollos de papel habría. Si el Señor me tuviera que enrostrar mis pecados, hermano, no pararíamos de enrostrar. Entonces, qué maravilloso es que esos documentos fueron clavados en la cruz y ya no están vigentes. Gracias al Señor. Así es. Gracias. 7 dice, otra implicancia, el perdón significa tolerar a largo plazo. Usted se mantendrá enfrentando el pecado de su cónyuge porque lucharán con el pecado por el resto de sus vidas. Este es un decreto, hermano, para que lo escuche de nuevo, hermano, hermana querida. La realidad del matrimonio es que usted se mantendrá enfrentando el pecado de su cónyuge porque lucharán con el pecado por el resto de sus vidas.
Entonces, ¿de qué manera continuamos perdonando? ¿Cierto? Y ahí es complejo porque en el fondo aparece la parábola, ¿cierto? Está en el versículo 21 y 22 que habla de Pedro y Jesús, en el fondo. Y ahí dice, ¿cuántas veces los debo perdonar? ¿Sí? Y ¿se acuerdan que decía 7 veces? Le decía a Pedro, no, 70 veces 7, le dijo el maestro. O sea, el perdón se otorga permanentemente, es una acción continua. De hecho, nosotros ofendemos siempre al Señor. O sea, continuamente lo estamos ofendiendo. O sea, no existe una persona en el mundo, un cristiano en el mundo que sea santo como Dios, o que tenga un día de santidad como Dios, no existe. De hecho, tenemos un corazón pecaminoso, hay cero posibilidad. Entonces, nosotros estamos continuamente ofendiendo a Dios. A veces en pequeñas cosas, no nos damos cuenta. En una simple desobediencia, de que Dios nos dice y no lo hacemos. O sea, hay cosas tan básicas, hasta ofensas, hasta pecados abiertamente declarados. Nosotros ofendemos siempre a Dios, siempre. Entonces, y Dios nos perdona siempre, porque ya nos perdonó en la cruz, nos perdona siempre a través de Cristo. Y si nosotros nos arrepentimos, por supuesto, obviamente Dios nos va a perdonar. Pero dice la Escritura, ¿cierto? Un corazón contrito y humillado no desprecia al Señor, ¿cierto? Cuando nos acercamos al Señor con un corazón humilde y pidiéndole perdón, Dios siempre nos va a perdonar. Entonces el tema es por qué nosotros, si continuamente estamos pecando contra Dios, por qué nosotros no podemos perdonar el pecado continuo de nuestro cónyuge. Que no significa, y hay que hacer una diferencia naturalmente, que significa tolerar y alentar el pecado del cónyuge. Obviamente que eso tiene que ser tratado en el matrimonio, o debe ser tratado si se escapa al matrimonio y es más difícil, bueno, con consejería. No podemos tolerar tampoco el pecado del cónyuge. Ni nosotros ni siquiera deberíamos tolerar nuestro propio pecado. Pero no podemos tolerar el pecado del cónyuge. ¿No? Así que esto a largo plazo no significa que la cosa se mantenga ahí. Vamos a luchar con el pecado por el resto de sus vidas, pero tenemos que luchar sanamente, como Dios nos manda, nos establece, nos indica, nos sugiere que lo hagamos. ¿Cierto? Este tema del pecado y del perdón, ¿cierto? Arrepentimiento, fe, como decía, ¿te acuerdas? La trilogía esa era pecado, misericordia, juicio que veíamos en la Escritura. Bueno, nos va a pasar a nosotros lo mismo. Pecado, aplicamos misericordia, pecado, juicio, misericordia. El pecado trae consecuencias, luego viene la misericordia de Dios. En nuestra vida pasa lo mismo, pero es un continuo ciclo de perdón. Así que nosotros pecamos, Dios nos perdona, si nos arrepentimos de corazón, Dios aplica misericordia y nos lava nuevamente. Bueno, eso tenemos que hacerlo también en el matrimonio. O sea, debemos aplicar este ciclo, digamos, de sanidad del corazón continuamente con nuestro cónyuge. O sea, el perdón es una acción continua, eso debemos entenderlo. Porque continuamente, como está ahí subrayado, lucharemos continuamente con el pecado por el resto de su vida. El pecado nuestro y el pecado del cónyuge. Y ahí decía destacado, ¿cierto? Ahí en la imagen dice, se necesita del Espíritu Santo morando en pecadores para que esto suceda consistentemente en el matrimonio. Así que si está luchando para perdonar, pídale a Dios que le ayude. Así que básicamente, obviamente tenemos una ayuda divina, tremenda. Nosotros tenemos una tremenda herramienta, los hijos de Dios, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo morando en nuestros corazones. Así que no es difícil. Es difícil porque el corazón se opone, porque hay orgullo, porque hay vanagloria, porque hay autojusticia. Pero para un genuino cristiano que abre su corazón al Señor, esto es una cuestión simple de resolver. Va a ser dolorosa para el corazón o para la mente, pero es simple de resolver, porque tenemos efectivamente a Dios que está trabajando en nuestro favor. El perdón cristiano es posible a causa de la cruz. Lo hemos dicho ya un par de veces. ¿Por qué perdonamos a nuestro cónyuge? Porque Cristo nos perdonó. Efesios 4:32, lo habíamos leído. ¿Por qué perdonamos? Porque Cristo nos perdonó. Esa es la idea central. Entender siempre el perdón de Cristo en la cruz. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. Fuimos, ¿cierto? No sé si lo comentábamos ayer, fuimos salvos, en la otra clase, perdón, fuimos salvos de la paga del pecado, muerte, ¿cierto? Somos salvos del poder del pecado ahora, y seremos salvos de la presencia del pecado cuando sea transformado nuestro cuerpo corruptible en cuerpo incorruptible. Pero el perdón cristiano es posible a causa de la cruz. Ya Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. Así que estamos en condición
de nosotros ofrecer también y pedir perdón por nuestros pecados. No solo a Dios, sino especialmente en este tema del matrimonio a nuestro cónyuge. Así que perdonamos porque Cristo nos perdonó. Ese es el punto básico que pasaba también aquí en la parábola. El perdón requiere que usted absorba ciertos efectos de los pecados de la otra persona. Nosotros tenemos que absorber, ¿cierto? Jesús lo hizo por nosotros. Nosotros lo hacemos por el cónyuge. Absorbemos los efectos del pecado. Nos dañó, absorbemos ese daño, absorbemos esa deuda y liberamos a la persona de la responsabilidad del castigo. Cuando perdonamos, ya no hay castigo, ya no hay condenación para los que están en Cristo, ¿cierto? Nosotros no tenemos condenación en Jesús. Bueno, ya no hay condenación para un cónyuge cuando yo lo liberé, le otorgué el perdón, o le pedí perdón, ¿cierto? Lo liberé también de la responsabilidad del castigo. Y como lo hace Dios con nosotros, a cada momento. Esto es lo que hizo Jesús, así que en la cruz tenemos que recordar la obra del Señor, ¿cierto? Y liberar a la persona de la responsabilidad, ¿cierto? Porque ya no hay, cuando no hay condenaciones queda libre. También, como recordábamos, el perdón se otorga, ¿cierto? Y el rencor se guarda. Cuando a nosotros no perdonamos, hay un rencor y empieza a crecer también en el corazón de la persona, del ofensor o del ofendido. Especialmente siempre ocurre esto con el ofendido. El ofensor a veces ni siquiera tiene conciencia. Puede pasar en los matrimonios que alguien ofenda con mucha frecuencia y luego no se arrepienta. Y puede pasar eso en un matrimonio. Hay un cónyuge que tiene una tendencia a ofender con frecuencia. Y ahí obviamente, bueno, siempre vamos a necesitar probablemente la ayuda de la consejería, pero estamos hablando de un matrimonio cristiano. Y ayer comentaba, Pastor, tú en la clase anterior, el tema de cuando alguien no es convertido, ¿cierto? Decías que una esposa puede ganar al esposo no convertido, ¿cierto? Cuando hay una relación ahí complicada, mientras no haya cosas graves, por supuesto, y no le invite el esposo a la esposa a no seguir los principios de Dios, por supuesto. Pero una esposa puede ganar un esposo por su testimonio. O sea, también podemos orar por el cónyuge cuando hay una relación de un cónyuge que es convertido y el otro no. Hay esperanza siempre en el Evangelio. Ese cónyuge puede orar por su esposa, por su esposo, para que Dios permita tocar su corazón y lo traiga también, o la traiga también a la luz. Así que tenemos ahí Bueno, la cruz ha hecho posible una nueva vida plena y abundante. Y eso tenemos que recordarlo siempre. La obra de Jesús es central, no solo es el Evangelio, no solo es la idea central del Padre, reconciliarnos con Él, digamos, a través de su Hijo, sino que también es la idea central nuestra. Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Jesús es nuestra vida. O sea, Él decía que era no solo el agua, el pan, o sea, nuestra vida es Jesús. Por eso tenemos que vivir pegados al Señor, para que todas estas cosas que nos cuestan, con corazones endurecidos, con corazones pecaminosos, sobre todo este tema del perdón, para que efectivamente Él nos ayude oportunamente. Él nos va a dar siempre, nos va a tender la mano. Así que tenemos que confiar en esa obra. No sé si quieres comentar, vamos finalmente a cerrar con... Sí, vamos a las respuestas, ¿no? Que claro, tenemos que tener frente a esta enseñanza. Sí, sí, por favor. Tome un tiempo para reflexionar sobre su matrimonio y escriba maneras en que piensa que ha visto su matrimonio cambiar a causa del Evangelio. ¿De qué manera la salvación y el poder transformador del Evangelio hicieron la diferencia? Claro, porque podemos recordar, esto es importante hacer una lista. Generalmente nos acordamos de las cosas malas, ¿eh? Y se nos olvidan más las cosas buenas. Entonces, es bueno en su matrimonio, si usted ha experimentado procesos de restauración, de perdón, sobre todo lo que estamos hablando ahora, hacer un recuerdo. ¿Cuántas cosas buenas ha ocurrido en nuestra vida a causa del Evangelio? O sea, por estar de la mano del Señor, cuando le hacemos caso al Señor como un matrimonio. ¿Qué consecuencias favorables ha traído? Y sin duda son muchas. O sea, la Escritura nos invita a ser agradecidos. Y el problema es que a veces no somos agradecidos. Nos acordamos fácilmente de las cosas malas que han ocurrido en nuestra relación, pero no nos acordamos de las otras. Hagamos una lista con el cónyuge, recordemos. Y dice, ore y dé gracias. Alabe a Dios por lo que ha hecho por usted. Así que Dios siempre está trabajando en favor, Dios está muy interesado, lo dijimos al principio, en que nuestros matrimonios permitan la gloria de Él, y muestren efectivamente el Evangelio, muestren efectivamente la relación que se perdió allá en el Edén, ¿eh? Esta relación de restauración, de amor, de dependencia, de codependencia y del Señor, de amor entre unos y otros, son una sola carne. ¿Se acuerdan del principio que vimos? Los esposos son una sola carne. Entonces, el amor en el matrimonio es una cuestión esencial, el amor, el perdón, la restauración, el crecimiento, el proceso de santificación.
son cuestiones que deben estar presentes en nuestro matrimonio, y Dios lo ha hecho posible. De hecho, si revisamos los matrimonios, tenemos cosas para darle, tenemos muchas cosas, muchas razones para efectivamente dar gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestro matrimonio. De hecho, el que nos sostenga, el que Dios nos haya dado vida, que nos haya unido, tenemos muchos motivos, en la familia, los hijos, las condiciones que podemos tener, las crisis que hemos pasado, muchas cosas. Segundo, ha perdido la esperanza en que el pecado de su cónyuge alguna vez cambie. Si su cónyuge es cristiano, medite en Efesios 2, del 1 al 10. Ha perdido la esperanza en que el pecado de su cónyuge alguna vez cambie. Si usted perdió la esperanza, en Cristo hay esperanza, pues, hermano. Si usted tiene una esposa o un esposo y ambos son cristianos, la esperanza es el Evangelio. Siempre ha sido la esperanza. Tenemos que orar. A veces un cónyuge puede ser más lento para aprender, por ejemplo. Se distrae más o está con otras motivaciones y no se está centrando mucho en el estudio, en conocer al Señor, en conocer su palabra, en orar frecuentemente, en buscar la Escritura, en instruirse, ¿cierto? Instruir, alimentar su corazón. Y a veces eso trae como consecuencia pecado. Y a veces hay un cónyuge que manifiesta más pecados que otro porque simplemente no está más amarrado a la vid, ¿cierto? Apartados de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Entonces, el que se aparta de Dios, obviamente, va a caer más en su concupiscencia, en sus pasiones fuertes, en su corazón. Bueno, y eso a veces trae consecuencias en los matrimonios. Pero hay esperanza, podemos orar por el cónyuge. Y también podemos pedir ayuda, ¿cierto? Utilizar los medios de gracia de la iglesia. Pero no pierda la esperanza de que el pecado de su cónyuge o que la pecaminosidad que hay en su cónyuge cambie, porque nuestros corazones también están llenos de pecado y Dios tiene todo el poder para hacerlo. Clamemos a Dios, arrodillémonos, pidámosle al Señor que nos ayude y que ayude a nuestro cónyuge. Oremos, de hecho, por nuestro cónyuge permanentemente. Esposa, ora por tu esposo, esposo, ora por tu esposa permanentemente. Toma un tiempo de esta semana para enumerar las maneras en las que cede a la incredulidad y cómo esta incredulidad tiene consecuencias, ¿cierto? O sea, ahora hago una lista al revés, cuando yo no le he hecho caso al Señor. Dios me dijo esto, pero yo creo algo distinto. ¿Se acuerdan que lo vimos en clases anteriores? La incredulidad decía, había un pasaje de Juan, ¿cierto? Son mentirosos, en el fondo. O sea, dicen una cosa y hacen otra. Dicen que aman, pero no aman. Dicen que aman al Señor o que aman a su prójimo y no lo hacen. De hecho, no lo hacen. Entonces, le mentimos al Señor, somos mentirosos. Dice, por eso veamos la manera en que esta incredulidad ha cedido, ha permeado, ha ingresado a nuestros matrimonios. Dios dijo perdona, no lo perdono. Dios dijo ama, no lo amo. Dios dijo a la esposa, honra a tu esposo, respétalo, no lo hago. ¿De qué manera esta incredulidad, como Dios nos instruye y nosotros hemos fallado a esa instrucción de Dios? Hagamos la lista, porque vamos a ver las consecuencias. Cuando pasó eso, que yo no respeté a mi esposo, o que yo no amé a mi esposa debidamente, no la traté como vaso frágil, o yo insulté a mi esposa, porque, no sé, creo que no es capaz para tal o cual área, o lo hizo mal, o trato de controlar. Recuerden la esposa que una consecuencia del pecado es que ahora, cuando él dice, recuerden, en la clase anterior, él se enseñará de ti, habla de que él intentará dominarte, porque lo que van a hacer en tu naturaleza pecaminosa es dominarlo a él. Y es un conflicto de los matrimonios permanentes. Entonces, bueno, esposa, tú simplemente cumple tu función. Esposo, simplemente cumple tu función. Si cumplimos la función, nos vamos a dar cuenta que la cosa es mucho más simple, más fácil, más ligera. Cuando llegamos a los pies del Señor, ¿cierto? Dice, mi carga es ligera. Dejemos esto en manos del Señor, que el Señor gobierne nuestro matrimonio. La primera clase decía, ¿está Dios en el centro de su matrimonio? Permitamos que Dios efectivamente gobierne nuestro matrimonio, porque va a ser mucho más fácil, más simple, más liviano, más amorosa, la relación va a ser mucho mejor. Y la consecuencia, para los que están alrededor nuestro, va a ser, por supuesto, positiva, mucho mejor. Vamos a influir, vamos a hacer luz y sal. Si la situación de su matrimonio es pobre, hay mucha ira, hay mucho conflicto, espero que no sea el caso de los que escuchan, pero si fuera así, con mucha ira, mucho conflicto, en vez de amor y gracia, encuentre, dice, otra pareja en la iglesia, un anciano, se refiere a una pareja de matrimonio, ¿no? Se entiende bien, una pareja de matrimonio en la iglesia, o un anciano, o consejería, o pastor, o pastoral, y hable con ellos lo antes posible, porque cuando ya pasó a la etapa, no sé cuál será, en tu caso, pastor de las consejerías, si tú los clasificas como blanco, amarillo y rojo, las etapas en que llegan las parejas, cuando ya llegó con luz roja y con 50 partes y lo viene persiguiendo la policía, entonces en ese momento, ¿qué hacer con los matrimonios? Pero siempre hay esperanza en el Evangelio. Así que cuando llega el conflicto así, que ya
simplemente no se tiren los platos en la consejería pastoral porque no hay platos a la mano, pero están agarrados fuertemente. Bueno, tú has visto también en consejería que efectivamente el Evangelio, cuando ha permitido el corazón pecaminoso, ha permitido ese esposo o esa esposa que el Evangelio entre al corazón, por supuesto que vamos a ver tremendos frutos y un cambio grande en los matrimonios. Me imagino que tú lo has visto también mucho en Sí, consejería. sí, no, y cuando hay condiciones donde no se está llevando a cabo ni experimentando el Evangelio, donde está entorpecido, donde no hay comunicación, donde simplemente estamos notando que lo que está sucediendo es que esto se está incrementando y no somos capaces delante del Señor de comunicarnos y presentar nuestros pecados y dialogar con la Biblia en mano y en oración, hay que pedir ayuda. O sea, no hay que esperar a tirarse platos para pedir ayuda. Cuando ya está cortada la comunicación, no hay avance, estamos truncados y esto está acumulando la intensidad del problema, hay que pedir ayuda, porque significa que ambos creyentes no son capaces ni siquiera de enfrentar la realidad de su propio pecado. Necesitan consejería. Sí, finalmente, bueno, el último comentario que hace el estudio dice, ¿dónde se están aferrando a sus rencores y no están dispuestos a perdonar a su cónyuge? ¿Qué importancia le estamos dando a los hechos que han ocurrido, digamos? Si efectivamente, y aquí siempre mediten Mateo, dice finalmente, mediten Mateo 18, 21 al 35, que es la parábola que vimos al principio. Tal vez tiene la mala costumbre de exhumar los conflictos, sacarlos a la luz, ¿cierto? El pasado del cónyuge. Veamos en el fondo, examinemos el corazón. Tenemos que pedir a la luz del Evangelio en oración al Señor. A veces lo podemos pedir al cónyuge, si la relación todavía es buena y no ha pasado a periodo crítico rojo, pidamos la ayuda del cónyuge. Generalmente, quien nos conoce mejor es el cónyuge, porque vivimos con el cónyuge mucho tiempo. Entonces ahí nos aferramos a los rencores, o no estamos dispuestos a perdonar al cónyuge. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Revisemos. Tal vez hay malas costumbres ahí también, como esto de exhumar, sacar cuestiones pasadas. Así que siempre recordemos, tengamos en mente esta parábola de Mateo. El gran amor de Dios sobre nosotros, cómo Dios nos perdonó una tremenda deuda, una deuda absolutamente impagable. De hecho, era tan grande la deuda que la tuvo que pagar él mismo en la cruz. Así que imagínense el tamaño de la deuda nuestra. El tamaño de la grieta, del abismo que se produjo allá en el Edén cuando Adán y Eva quisieron ser independientes, ¿eh? La rebeldía del corazón. Dios dice, pero yo creo. Yo me independizo. Mira, Dios dice, pero yo pienso distinto. Yo soy independiente. Yo tengo mi propio trabajo, mi propia vida. Yo creo esto que se arregla de esta manera. Yo creo que se hace de esta manera, no a la manera de Dios. Tenemos que volver a los rudimentos básicos, ¿cierto? Creer en el Señor, amarle, amar a Dios. Nosotros vamos a eliminar ídolos del corazón cuando amemos a Dios por sobre todas las cosas. Y el amor a Dios tiene que ver con una relación permanente, esposa, esposo, no solo entre ellos, sino que como se recuerda el triángulo que vimos en algún momento, cuando los dos, esposo y esposa, confían en el Señor, confían en Dios, entonces la consecuencia de eso es una relación correcta, una relación buena, donde hay amor, donde hay comprensión entre los cónyuges. Si yo quito la vista de arriba, quito la vista del Señor, vamos a caer en nuestra propia naturaleza, hermanos, y vamos a cosechar lo que está en nuestro corazón. Así que el llamado finalmente es ese. Meditemos en esta parábola, cuánto Dios nos perdonó y cómo tenemos nosotros que perdonar permanentemente, continuamente, de corazón, con un corazón efectivamente humilde al Señor. Así que eso, pastor, hay notas adicionales, pero por tiempo no sé si las leemos. Es solo para que las puedan tener ahí presentes nomás, para estar, ¿cierto? Si quieres leer tu, pastor, ¿no? Sí, dice orar por ellos, por quienes están luchando para perdonar. La Biblia dice orar por los enemigos. Hay dos categorías de perdón en la Biblia: la reconciliación, donde estamos obligados a perdonar en respuesta, perdón por iniciativa propia, donde perdonamos no como una respuesta al arrepentimiento, sino en respuesta a la bondad de Dios hacia nosotros, para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Comprométase a dar gracias y no obligue a trabajar por su camino de regreso a la buena situación con usted. La falta de perdón, frecuentemente atada a ello, es nuestra propia lucha con el sentido de que se haga justicia. Son cosas que podemos utilizar para conversar, ¿cierto? Y expandir el diálogo dentro de nuestro propio matrimonio respecto a este tema del perdón. Distinga entre lo que está mal, que debe ser perdonado, la ofensa, y la herida que viene como consecuencia de la ofensa. Considere su propia contribución al problema. Existe tal cosa como fatiga de perdón. Como padre se cansa de perdonar a sus hijos por sus repetidos pecados.
es una actividad diaria, o sea, esto debe estar permanente en nosotros. Algunas cosas pueden ser tan divisivas como el pecado sin atender y no perdonar. Puede imaginar toda una comunidad de personas que camina por los alrededores guardando rencores y no está dispuesta a perdonarse uno al otro. Qué terrible. Una buena pregunta, frecuentemente me encuentro en desacuerdo con los demás. Perdonar es más difícil para una persona que se autojustifica. O sea, ahí son cosas que podemos utilizar para dialogar dentro de nuestro matrimonio y ver cómo estamos entendiendo lo que realmente significa el perdón. Así que gracias, Jorge, porque es muy interesante este tema. Hay mucho que ahondar, muchos casos que estudiar, ¿no? Yo me he tenido que participar en diferentes circunstancias como pastor de la iglesia, diferentes tipos de ofensas, realidades distintas, maneras de reaccionar, todos muy diferentes, valorización de las cosas tan distintas. Entonces, cada caso, cada situación, cada persona es algo muy particular respecto de esta área. Sin embargo, yo podría animarles también, como Jorge lo hacía, ¿no? A que encontremos el camino del perdón como un camino bíblico, como un camino excelente, un camino que habla del cristianismo con mucha fuerza. Es un testimonio muy grande al mundo lo que significa realmente perdonar, como el Evangelio lo ordena. Así que les quiero animar a que lo caminen, a que vean que efectivamente no es simple, que hay costos de no perdonar y de perdonar, pero que cuando lo comparamos con el costo de lo que Cristo ofreció en la cruz por nosotros, el costo de su propia vida, de su sangre, de su martirio, por supuesto a veces eso va a tender a minimizar la intensidad con que a veces experimentamos nosotros las ofensas. Así que muchas gracias, Jorge, nuevamente por este tiempo, por esta enseñanza, y esperamos seguir contigo la próxima semana, ¿no? Sí, nos vemos en la clase 7, así que esperamos seguir ahí con la ayuda del Señor para aprender nosotros y también para poner a disposición de la iglesia principios que son básicos para tener una mejor relación en los matrimonios. Esto apunta básicamente a que nuestros matrimonios sean un reflejo de la gloria de Dios. Básicamente ese es el último propósito. Así que para allá vamos. Allá vamos todos, porque nos falta mucho. Estamos todos en el camino. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, hermanas. Dios les bendiga. Nos vemos pronto en la clase 7. Amén. Bueno, gracias a ustedes también que estuvieron conectados con nosotros. Nos vemos en otro programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Hasta una próxima oportunidad. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.